Vamos a ponernos de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Busquen en su Biblia, en Romanos 8:28. Busquen en su Biblia y vamos a leer Romanos 8:28. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8:28, ¿lo tienen? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oremos. Padre, aquí estamos ante ti en esta hora. Nos hemos reunido en tu templo en el nombre de Jesús. Tu siervo, tu pueblo están ante ti, Señor, y queremos escuchar palabra. Pasa el carbón por mis labios y habla lo que tú quieras. Espíritu Santo, yo te pido que vengas a este lugar y a cada corazón y que seas tú haciendo la obra en cada uno de nosotros. Bendigo a tu pueblo porque conforme a tu palabra hemos escogido la mejor parte. Estar a tus pies es para escuchar tu palabra y dice, no nos será quitado. Bendito seas. Te pido en esta hora por los que no están, te pido por los enfermos, te pido por los necesitados en el mundo entero. Pero en todo y por todo te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre precioso de Jesús oramos y el pueblo dice, amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Esta mañana, hermanos, voy a predicarles a ustedes uno de los puntos más difíciles de ser cristiano. Y a lo que me refiero, hermanos, la predicación se titula Soportando las pruebas. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros aceptamos al Señor, nos convertimos en cristianos, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, formamos partes de la familia del Señor. Sin embargo, cuando nosotros atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas, tenemos muchas dudas o cuestionamos el por qué. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, la muerte de un niño. De repente alguien se muere en tu familia o alguien muy cercano a ti y no lo entiendes, o sea, simple y sencillamente. Una enfermedad, hermano. ¿Cuántos se han enfermado y graves al punto de morirse? Y no solamente de personas que vienen a la iglesia, sino pastores. Cuando estaba el COVID en el año 19, que estaba todo lo que daba, alguien de la iglesia, no que vienen aquí todos los días, pero alguien me dijo que un pastor de otra iglesia se había enfermado y estaba grave en el hospital. Y luego me dice, ¿y el pastor? Entonces como que se le hacía mucho que el pastor, siendo el pastor, estaba enfermo y se estaba muriendo. Muchos se murieron, ¿eh? Ahora, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo es posible? Porque nosotros queremos con nuestra mente finita meter a un Dios infinito. Queremos entender los planes de Dios y nos salimos fuera de lo que es la palabra del Señor. Fíjense lo que les acabo de leer yo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a entrar en este tema para nosotros poder aprender, conforme a la palabra del Señor, cómo podemos soportar las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque vamos a hablar cuánto tiempo van a durar, qué debemos de hacer, por qué. Todas estas dudas que podamos tener, vamos a la palabra del Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para entender por qué nosotros, que somos tan amados por Dios, por qué nosotros, que Dios dice que no escatimó a su propio Hijo, permite que muchas veces estos problemas tan difíciles vengan a nuestras vidas. Yo creo que no hay una sola persona aquí en la iglesia, hermanos, que haya perdido a un ser querido. O sea, me refiero que se murió alguien muy querido para ti, ¿o no? Amén. Hermanos, en veces Zulma, mi esposa, la abuelita de Zulma murió a los 94,
94 años. Y estábamos enterrando a la abuela y pues Zulma así estaba muy dolida y todo. Le digo, oye, dale gracias a Dios que tienes papás y abuelos. Yo no tengo ya ni papás, menos abuelos. Y mis papás murieron bien jóvenes, hermanos. Mi mamá 58 años, mi papá 62, 63. Y murieron muy jóvenes. Y en veces decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermanos, de que nosotros siendo hijos de Dios y el Señor permita estos momentos tan difíciles? Bueno, vamos a la palabra del Señor, porque ahí es donde vamos a encontrar respuesta para todas estas cuestiones. Muy bien. Aquí esto lo vamos a desarrollar, hermanos, en Santiago 1:12. Abra su Biblia en Santiago 1:12. Y la palabra del Señor dice así de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Muy bien, vámonos entonces. Me gusta darles diferentes pasos, hermanos. Número 1, en esta mañana vamos a hablar de por qué sufrimos pruebas. Esa es la incógnita. Cuando una persona fallece o se muere, los seres queridos, la respuesta más difícil de contestar es ¿por qué? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi hermano? ¿Por qué? Amén. Y esta mañana en la escuela dominical estábamos hablando que nosotros tenemos que estar capacitados para contestar. ¿Se recuerdan? Bueno, aquí está la respuesta. Le estoy predicando a personas creyentes. Entonces, en ese sentido, tiene que la palabra del Señor hacer el efecto en cada uno de nosotros y aclararnos las dudas. Pero la respuesta es ¿por qué sufrimos pruebas? Está en Romanos 8:28, lo que leímos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien. Lo primero que aprendemos, hermanos, es que tenemos que cambiar la mentalidad, la manera de pensar en que nosotros percibimos las dificultades, los problemas, las adversidades. ¿Amén? ¿Nadie dice amén? ¿Por qué? Porque inmediatamente que nosotros empezamos a tener pruebas o dificultades, empezamos a cuestionar por qué. Pero ahora ya tenemos la respuesta adelantada, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo lo que Dios permita que venga a nuestras vidas es por nuestro propio bien. Así nos cueste mucho trabajo entenderlo. Yo lo sé. Una vez estaba yo meditando en este sentido, o sea, tratando de darle sentido a mi vida, hermanos. Mis papás fallecieron más o menos 1 año y medio fallece mi papá primero y al año y medio se va mi mamá. Entonces, en cuestión de año y medio, yo perdí a mi papá y a mi mamá. Y aunque ya tendría algunos 26 años, se me hacía muy difícil. Porque mi mamá estaba muy joven. Y luego lo que no me cabía en la cabeza es, mi papá fue tomador, fumador, y todo. O sea, mi papá comía de todo y él decía que de algo se iba a morir. Entonces decía, me voy a morir contento y no con hambre. Entonces cuando los doctores le prohibían comer cosas, él no le importaba. Entonces, y mi papá vivió más y mi mamá era todo lo contrario. Si el doctor le decía a mi mamá que tenía que tomarse un trago de agua en ayunas, lo hacía. Todo lo que los doctores le decían, al pie de la letra. Y mi mamá se murió más joven. Entonces, y yo estuve orando por los dos y especialmente por mi mamá, porque mi mamá padeció mucho primero diabetes y luego después los riñones. Y cuando lo diagnostican los riñones, hermanos, eso fue
su sentencia de muerte. O sea, ya de ahí para acá fue un calvario, el estar yendo a la diálisis y esto y que el otro, y sufrió mucho mi mamá. Y yo le estuve pide y pide orar. O sea, no había un momento en mi vida en que yo no estuviera orando por esa persona. ¿Alguien se identifica, hermano? Amén. Dios sabe lo que está hablando en esta mañana. Donde no hay un momento donde tú no le estés clamando al Señor, pidiendo al Señor por esa persona. Y llega un momento en que ya ni te acuerdas de ti, sino que toda la atención es para esta persona y estás orando. Amén. Bendito sea Dios. Y mi mamá, sin embargo, hermanos, falleció, se fue con el Señor. Dios me dio fuerzas y me resigné a la voluntad del Señor. Y años después, yo meditaba, o sea, mi mamá falleció, yo creo que como a los 2 años, yo me casé con Zulma y empezamos a tener hijos y todo. Y 10 años después empiezo yo a meditar otra vez en esto y digo yo, como si yo estuviera viendo mi vida en una película, o sea, todo lo que iba pasando así en mi vida. Y luego me puse a pensar, wow, digo, pues el Señor se llevó a mi mamá, pero luego después me concedió tener a mi esposa Zulma y luego me dio 3 hijas. Entonces Dios se llevó a una y me dio a 4. Digo, no sé si se escuche bien o mal, pero diciendo, bueno, pues Dios en su infinita misericordia, una que tuvo piedad de mi mamá, de que estaba sufriendo tanto. Y fíjense lo que les voy a decir en esta mañana. Y yo sé que no les va a gustar, pero muchas veces somos egoístas. Que la persona puede estar sufriendo donde ya no soporta, pero tú no quieres aceptar que se vaya. Pero tú estás pensando en ti. Tú estás pensando en tu sufrimiento, en que ya no lo vas a ver, no te voy a tener, bla, bla, bla. Pero no estás pensando en el dolor de esa persona necesariamente. Tú estás pensando en el dolor que tú vas a experimentar, el no tener a esa persona. Y cuando tú dices, Señor, ¿qué fue lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario? Antes de ser crucificado en el huerto del Getsemaní, cuando estaba sudando gotas de sangre, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. ¿No fue lo que dijo Jesús? Amén. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que la voluntad del Padre siempre es mejor. Oiga, el Hijo de Dios, Jesucristo, diciendo estas palabras. Ahora, ¿quién somos nosotros para cuestionar las decisiones que Él haya tomado, en quién se va a ir y quién no se va a ir? Entonces resumimos en lo siguiente, que si nosotros nos consideramos hijos de Dios, todo lo que venga a nosotros es para nuestro propio bien. Job bendijo a Dios cuando el diablo le quitó todo. ¿O no? Job estaba, aquí le va, de haber sido el hombre más rico que había en la región o en el mundo, yo no sé. Y lo tenía todo. Él tenía una familia perfecta, hermanos. Dice que los hijos de Job, entre ellos hermanos, se reunían una vez a la semana y hacían una reunión y oraban y comían y disfrutaban. Era una familia unida, perfecta. Y en un día Dios le quitó los hijos, le quitó la salud, le dio una sarna maligna. Empieza a haber problemas con la esposa, empiezan a discutir con la mujer. Le robaron todo el ganado y todo lo que tenía en un solo día. ¿Y saben ustedes lo que dijo Job en el momento más oscuro de su vida? Dijo estas palabras: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿No es esa la actitud de una persona que dice que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiera? Oiga, y Job no había perdido a un hijo. ¿Cuántos perdió? Todos. Ese era para volver. Hermanos, leemos la Biblia como si fuera un cuento, pero este era para volverse locos. Amén. Oye, no tienes dinero, no tienes familia, no tienes salud. Ahora la vieja esta te está echando pleito. No, pues ya mejor, dice mi cuñado, date un balazo mejor. ¿Es cierto? Pero, ¿quién capacitó a este hombre para entender que era la voluntad de Dios?
Pues yo creo que el Espíritu Santo trabajando en la vida de Job. Entonces fíjense, número uno y bien importante es que nosotros debemos de aprender que todo, ¿por qué sufrimos las pruebas? Porque Dios tiene un propósito divino. Pero aquí hay un pero muy grande, a los que aman a Dios. Esa parte todo el mundo la brinca. Si tú amas a Dios, todo lo que ocurre en tu vida es para bien. Ahí está la diferencia, hermano. Si tú no amas a Dios, entonces es como que el diablo puede hacer contigo como le plazca. ¿Por qué? Porque tú no amas a Dios. Pero si tú te consideras, si tú crees, si tú sabes que tú amas al Señor, todo lo que ocurre en tu vida es para bien. ¿Cuántos dan la gloria al Señor, hermanos? Aleluya. Vámonos al punto número 2 de la mañana. ¿Por cuánto tiempo vamos a sufrir las pruebas, hermanos? ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Bueno, es por toda la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes le ponen atención, esto de las pruebas, segunda de Corintios 12:1, vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un siervo del Señor, hermanos. ¿Qué tanto poder le había dado Dios al apóstol Pablo, hermanos? Para sanar, para predicar, para enseñar, para echar fuera demonios. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo tenía autoridad, hermanos? ¡Claro que sí! Dice la hermana que mucha. Ahora, ¿Pablo tendría sus propias luchas? La Biblia lo pone que tenía un aguijón en su carne. Fíjense, vamos a leerlo porque es interesante lo que decimos nosotros y lo que dice la Biblia. Ciertamente no me conviene gloriarme, el apóstol Pablo hablando, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Aquí le va. Un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy... unos cuantos son fuertes, los demás están todos raquíticos. ¿Por cuánto tiempo vamos a sufrir pruebas, hermanos? ¿Por cuánto? Mientras estemos en este mundo, escuchen, mientras estemos vivos en este mundo vamos a tener pruebas. ¿Pero por qué? Porque esta no es nuestra patria celestial. Entonces, si tú piensas que sales de una, te está esperando otra. ¿Amén? Hermano, en veces yo de niño me enfermaba mucho de las anginas y yo empezaba a ver cosas. ¿Cómo se dice cuando uno ve alucinaciones? Y yo no, pues era un niño, pero no me consideraba cristiano. ¿Y saben qué veía yo en mis alucinaciones? Que yo tenía un horror bajarme de la cama porque yo sentía que cuando pusiera el pie en el suelo había demonios abajo que estaban listos para jalarme así, pero yo los veía que hasta se movía el colchón en mis alucinaciones, yo quemándome de la fiebre, y yo quería ir a hablarle a mi mamá o a alguien,
y no podía. Y me sentía tan horrible porque no podía bajarme de la cama. Entonces yo lo que le pedía a Dios en mi ignorancia, si usted lo quiere poner así, era que amaneciera. Ya con que amanezca, ya cuando llegaba la luz, como que hasta los demonios se iban de abajo de la cama. Y eso no era el fin de la historia. O sea, ¿fue la última vez que me enfermé? No. Yo padecía mucho de las anginas, hermano. Y nosotros en veces tenemos un problema y pensamos que ya, ¿no? El diablo vino a matar, robar y destruir, pero que el Señor lo reprende, hermano. Pero acuérdense ustedes, segundo punto de la predicación de esta mañana es que las pruebas las vamos a tener toda la vida. Toda la vida. Nos deberíamos de acostumbrar, hermanos, a estar teniendo pruebas. Fíjense, el pueblo de Israel es odiado casi por todo el mundo. La mayoría del mundo lo odian al país de Israel. Y los que viven aquí, ¿cómo se llaman los enemigos? Los musulmanes, pero los que están en la frontera con Gaza, los palestinos, los odian con odio jarocho. Y constantemente están tirando misiles a Israel, al grado de que como que ya se acostumbraron a que estos enemigos, todo, si no es que entra uno y se pone una bomba y llega a un lugar y quiere matar gente o los misiles, pero esa es ya la manera de vivir de ellos. Y sin embargo, ¿sabían ustedes que Israel es uno de los lugares más seguros en el mundo? Y están siendo atacados sin parar, una y otra vez. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, Dios permite las pruebas. Pero ya aprendimos que todos los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Aunque nos cueste trabajo entenderlo, hermano. Se requiere madurez espiritual como para digerir y aceptar esto. Dios en su infinita misericordia nunca va a permitir que algo nos vaya a destruir o nos vaya a hacer daño más de lo que podamos resistir. Entonces, si Dios lo permite, es porque Él sabe que nos va a ayudar. El plan de Dios es que nos haga crecer y madurar. Amén. Entonces, ¿por cuánto vamos a sufrir? Y luego dice la palabra, dice, para recibir la corona de vida. Santiago 1:12, donde estábamos leyendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. La corona de vida, de la vida eterna, no va a ser en esta tierra. Entonces, esto de resistir las pruebas, hermanos, es toda la vida hasta llegar a la eternidad. Y en aquel día, por eso dice la Biblia, no va a haber muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni la polilla, ni el orín corrompen. Entonces llegamos a un lugar donde ya no hay problemas. Amén. Mientras tanto, hermanos, mientras estemos en este mundo, en veces queremos cambiar de ciudad. Y decimos, no, es que en California tiembla. Y luego se van a Texas y allá hay huracanes. Y luego se van de Texas, de los huracanes se van y hay incendios. Y luego se van de los incendios y ahí hay terrorismo. Y dicen, no, pues no. Y aún así, decía el pastor Torres, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Nadie. Y una vez la pastora como que la agarró desprevenida y luego grita la pastora, ¡amén! Yo no sé si se acuerdan. Pero ella pensó, pues como el decir amén es práctico, ¿no? Y el pastor pregunta, ¿quién se quiere ir con el Señor? Nadie decía nada y la pastora dice, ¡amén! Pero ella no quería irse con el Señor, sino que nomás estaba diciendo amén. Bueno, y no me la van a creer, pero anoche soñé con el pastor. Nomás que, wow, y le estoy dejando que el Señor me revele el sueño porque estuvo muy interesante. Pero hermanos, hablando de los sufrimientos,
dejamos claro por qué sufrimos, por cuánto tiempo duran. Número 3, vamos a hacer una distinción entre las pruebas. Primera de Pedro 4:12, búsquelo en su Biblia. Primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que de ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto de una distinción entre las pruebas, hermanos, es que no podemos echarle la culpa a Dios si de repente tú estás teniendo problemas y es por tu culpa. Porque la Biblia dice que ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que algunas veces lo que estamos sufriendo, tú te lo buscaste. Amén. Pero si padecemos por causa de ser cristianos, por causa del Evangelio, entonces dice que nos alegremos, porque de la misma manera Cristo padeció por ser Hijo de Dios y por ser bueno. Dígame, ¿por qué otra cosa perseguían a Jesucristo? Oiga, que en veces como que dice uno, pero qué ignorancia. Jesús llegaba, echaba fuera demonios, sanaba a las personas. Personas que tenían toda la vida sufriendo de una enfermedad, Jesús, y aún así digo yo, vamos a dejar a un lado lo religioso, y yo hubiera dicho, pues, oye, ¿quién hace estas cosas? Pero para que ustedes vean quién estaban detrás de todo esto, ¿sí? No sé si captaron el punto. Vamos a decir, aquí están los fariseos, los saduceos y todo lo que termina en eneos. Y llegaba Jesús sanando, echando fuera demonios, dando de comer, tenía misericordia, levantaba muertos. Yo decía, pues independientemente de la religión que sea, digo yo, qué bárbaro. Ojalá que lo multiplicaran a este hombre. No. Cuando lo llevaron delante de Pilato, como sentían que era un problema para la religión, porque decían, miren cómo se va el pueblo detrás de él. Los religiosos empezaron a levantar a la morbe, a la gente. Y cuando dijo Pilato, ¿saben qué? No encuentro ningún delito en este hombre. ¿Qué quieren? ¿Que lo suelte o que lo crucifique? Y la gente, los líderes religiosos empezaron a mover a la gente para que gritara, crucifícale. Y yo sé que a estos no les gusta, pero si hubiéramos estado en la bola, hermanos, nosotros. Todos van a, ¡ay no! Yo hubiera brincado por el Señor. Crucifícale. Y fue tanto el poder de la gente, porque pues los líderes populares, crucifícale. Y cada vez era más gente. Entonces dijo Pilato, mandó traer un lavamanos con agua. Y dijo, bueno, eso que caiga sobre ustedes, yo no tuve nada que ver en este asunto. Oiga, un mundano como Pilato tuvo más temor que los que conocían la palabra del Señor. Crucifícale. Sin embargo, Jesús, sin deberla ni temerla, padeció como malhechor. Él fue contado, dice Isaías, entre los criminales. Hermanos, el ser crucificado era una de las formas más horrendas para castigar a un criminal. Es como hoy en día, o sea, ¿quién es condenado a muerte? ¿El que se robó una gallina? Claro que no. Entonces uno los ve ahí, ya hace mucho que no televisan eso, pero yo me recuerdo, no sé si en los 80s todavía veía uno cuando, no cuando la persona estaba siendo ejecutada, pero que de perdido ahí cuando ya iba a entrar a la cámara de gases o no sé, a la silla eléctrica.
Y ahora ya no lo enseñan. Creo que de los estados, Texas es el número 1. Pero hermano, estas personas son criminales pues que de veras han matado mucha gente, o han hecho tantos males que dice uno, se lo merece. Jesús no merecía esto, hermano. Y luego hay otro punto bien interesante que la Iglesia Católica le pone una túnica aquí cubriendo su desnudez. La verdad que Jesús fue crucificado desnudo, para vergüenza y oprobio de su pueblo. Pero pues usted sabe, como pensaban tener la imagen dentro de las iglesias, pues no podía tener a un Cristo en una cruz desnudo, pero Él fue crucificado desnudo, hermano. Todos se lo hicieron simplemente por ser el Hijo de Dios y porque no lo aceptaron. Ahora, dice la Biblia, si con Él hicieron lo que hicieron, ¿qué no van a hacer con nosotros? Cuando la hermana Chávez estaba diciendo de un pastor en África que lo acaban de quemar vivo por ser cristiano. Ahora, nosotros no estamos entrando todavía en esta fase de decir, fui a predicar a un lugar y me echaron ácido muriático en los ojos, yo no sé. No, estamos hablando de las pruebas que como personas estamos enfrentando todos los días. Y en veces no queremos salir de ese cuarto de dolor, del haber perdido a un ser querido, a alguien, y nos atormenta y nos sigue atormentando. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar la voluntad del Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, aprendamos a confiar en el Señor. Si Dios lo permitió, como dijo Job, sea el nombre de Jehová bendito. Y simplemente esperar en el Señor. Ahora, hermanos, recuerden ustedes una cosa, que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Entonces nosotros tenemos que, no es como que estemos siendo derrotados todas las veces. Tomen el ejemplo de Jesucristo. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y dice yo, ¿por qué Dios no intervino? Porque era necesario que Él en su carnalidad, Jesús estaba en un cuerpo humano, sufriera lo mismo que nosotros, para que pudiera decirnos, no, confíen en mí y sigan mis pisadas porque yo vencí y ustedes pueden vencer también. Entonces, Él no podía no ser tentado y decirnos a nosotros que resistiéramos. Él lo sufrió todo, hermanos. Y si usted se pone a pensar, Jesús, los mismos arranques que nosotros tenemos en veces, Jesús se sintió solo. De repente cuando estaba en la cruz del Calvario decía, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Él se sintió solo. Jesús tuvo hambre, hermanos. Jesús tuvo sueño y se acostó a dormir. Jesús se enojó cuando entró al templo. Si yo de vez en cuando quisiera que entrara aquí también y con un látigo empezara a corregir, hermanos. No, ¿verdad que no les gustó? De repente la gente se desvía totalmente del Señor. Y como todo es amor y flores, nadie puede decir nada porque se sintió el hermano y se fue de la iglesia. Qué cosas, ¿no? Y nos olvidamos de que un Cristo que pagó con su vida, con su sangre por nosotros. Amén. Y las pruebas que nosotros estamos atravesando, hermanos, yo sé, duele mucho, pero confiemos en el Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gustaría abrir el altar, hermanos, y solamente pedirle que el Señor nos ayude a cada uno. Cada uno de nosotros va cargando su propia cruz, hermano. A veces vemos personas y las vemos así tan felices, tan esto, tan lo otro, pero no, hermanos, todos los que servimos al Señor, todos los que somos del Señor, tenemos nuestra propia problemas, dificultades, nuestra cruz, como dijo el Señor. Pero bendito sea nuestro Señor Jesús, que Él se compadece de nosotros.
Él entiende lo que estamos sufriendo.